Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro resumen de Academos. Recuerden que para alcanzar tus metas debes estudiar, prepararte y para ello te ayudamos con lo esencial de cada tema para que seas seleccionado en la universidad. El tema de hoy es la célula, unidad de vida y teoría celular. Principios y teoría celular. Iniciamos. Bueno, para iniciar, recordemos que Robert Hooke fue quien descubrió la célula. Cortó un corcho y lo puso al microscopio. Al estarlo observando, fue que realizó los dibujos y al verle o encontrarle un parecido con celdillas, fue el motivo por el que le denominó célula. Fue un científico muy importante, al igual que Schleiden y Schwann, ellos dos fue a quienes se les atribuye los postulados de la teoría celular, los cuales son cuatro. El primero es, la célula es la unidad estructural de los seres vivos. El segundo es, la célula es la unidad funcional de los seres vivos. A partir de ahora es muy útil saber que a cada estructura está determinada una función, que esto lo retomaremos cuando estemos viendo temas de anatomía. La célula es la unidad de origen de los seres vivos. Una célula proviene de otra célula. Y la célula es la unidad genética y evolutiva donde se encuentra nuestro código genético. Empezando con el núcleo. El núcleo es una estructura compuesta por una doble membrana, la cual podemos decir que es el centro de comando celular, ya que aquí se lleva a cabo el control de las funciones celulares, la coordinación de cada una de las tareas. Asimismo, en el ciclo celular se determina cuándo se va a dividir o reproducir la célula y a su vez cuando le llegan respuestas celulares a la membrana plasmática, esta misma decide cómo actuar de acuerdo a incluso a lo que el mismo núcleo determine la reacción de la célula. En el interior del núcleo se aloja el ADN, el ácido desoxirribonucleico, en el cual se encuentra nuestra información genética. Cuando la célula no está en fase de división celular, el ADN se encuentra en esta formación a la que llamamos cromatina. La cromatina es el ADN junto con proteínas a las que denominamos histonas. El núcleo se comunica a través de la membrana plasmática, se comunica con el citosol a través de poros nucleares. Vamos a amplificar esta imagen. Aquí podemos observar esta imagen del poro nuclear amplificado y cómo a través de esta trampa o canastilla nuclear va a permitir la comunicación el núcleo con el citoplasma. Aquí pueden pasar estructuras muy pequeñas como iones, pero otras estructuras de mayor tamaño requieren un transporte activo. Aquí podemos observar que en el interior del núcleo se sigue encontrando el ADN, pero aquí en forma de tétrada, a lo que llamamos como cromosomas. El ADN en forma de tétrada le denominamos cromosomas, que aparecen cuando la célula se va a dividir. Y cuando el ADN no se encuentra en forma de tétrada, habíamos comentado que se llama cromatina, que es el ADN junto con las proteínas denominadas histonas. Aquí podemos observar en esta imagen de tercera dimensión cómo la estructura nuclear, que es una doble membrana, dijimos, puede tener comunicación con el citoplasma. Y el nucleolo. En el interior del núcleo también se encuentra el nucleolo. El nucleolo es una parte interna del núcleo, la cual se descubrió que tiñeron el interior del núcleo y observaron que esta absorbía con mayor concentración e intensidad el colorante, por lo que
dedujeron que es una estructura distinta a la que denominaron nucleolo, la cual está formada por ADN, ARN y proteínas. En promedio son 4 nucleolos los que se encuentran en su interior y la función del nucleolo es determinar las proteínas que se van a sintetizar a través de los ribosomas. El centriolo es esta estructura tubular, la cual regularmente se encuentra o aparece cuando la célula se va a dividir, la cual va a ser la encargada de provocar la migración de los cromosomas en la división celular. La estructura de la cual emergen los microtúbulos, que es una parte del citoesqueleto que vamos a ver más adelante, se llama centrosoma. El citoplasma. El citoplasma, cito significa célula. El citoplasma es la porción acuosa de la célula, la cual esta tiene distintas funciones. Al citoplasma también se le conoce, tiene como una composición sólida como una líquida. A la porción líquida le llamamos citosol. Y otros componentes que hay en el citoplasma son inclusiones, que las inclusiones vienen siendo partes de la célula que no son solubles en el citosol, como puede ser una formación o una agrupación de lípidos, otro tipo de nutrientes. También en el citoplasma podemos encontrar las estructuras tubulares del citoesqueleto. Podemos encontrar a los organelos suspendidos en el citoplasma, así como iones, vesículas, etc. Al citoplasma también se le denomina o se le conocen en otros libros como el pool enzimático. Pool significa alberca en inglés, ya que en el citoplasma se lleva a cabo una gran cantidad de reacciones enzimáticas. Y una función importante del citoplasma también es el transporte de nutrientes, que ya habíamos comentado previamente. Aquí podemos observar una imagen en tercera dimensión, como en el citoplasma se encuentran suspendidos los organelos. El retículo endoplasmático. La palabra reti significa red. ¿Y qué es el retículo endoplasmático? Por definición, es una red membranosa que comunica el núcleo con la membrana plasmática. Y podemos observar en esta imagen que esta red membranosa, que se divide de dos maneras. El retículo endoplasmático rugoso, el cual hay ribosomas integrados en esta membrana, y la cual no tiene ribosomas. El que tiene ribosomas le da la apariencia granular, que va a ser el rugoso, y el que no va a ser el retículo endoplasmático liso. La principal función del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas. Y la función del retículo endoplasmático liso, aparte de transportar nutrientes, la principal función es la síntesis de lípidos. Entonces, la principal del rugoso es sintetizar proteínas y la principal función del liso es sintetizar lípidos. Y también en algunas células especiales, en el retículo endoplasmático liso se encuentra una concentración de iones calcio. El citoesqueleto, que podemos decir que es la parte de soporte y estructura de la célula, está compuesto por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Los microtúbulos, que son los de mayor diámetro, su diámetro es de 25 nanómetros. Una corrección aquí, que este es el símbolo micra. Su diámetro, entonces dijimos, es de 25 nanómetros. Y esto lo podemos comparar como vías rápidas de transporte.
como autopistas, que de hecho esa es la principal función de los microtúbulos, funcionar como vías rápidas de transporte, de vesículas, nutrientes, etc. Los filamentos intermedios, que estos se distribuyen de un lado a otro en el interior de la célula, su tamaño es de 10 nanómetros. Y la principal función es que van a tener un soporte de sostén con los organelos y darle cierta estructura celular. Los microfilamentos, su tamaño es de 7 nanómetros, son los más pequeños, estos se encuentran en la periferia y estos van a tener una función principalmente de tipo contráctil. Y también en algunas células forman estas prolongaciones que se conocen como pseudópodos, que viene, pseudo significa falso y podo de pies, pies falsos, que a algunas células les sirve para trasladarse, para movilizarse. Y aquí podemos observar en esta imagen en tercera dimensión cómo es que se integran los tres componentes del citoesqueleto en el interior de la célula. Los microfilamentos en la periferia, filamentos intermedios de un lado a otro de la célula, conteniendo también los organelos, la distribución de estos, y los microtúbulos funcionando como vías rápidas de transporte. Los microtúbulos, su componente principal es la subunidad llamada tubulina. El cloroplasto. Este es un organelo exclusivamente vegetal. El cloroplasto es un organelo compuesto por dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. La estructura del cloroplasto es el tilacoide, que es esta estructura como de monedas apiladas, que en su interior contiene a la clorofila y la principal función del cloroplasto es realizar la fotosíntesis. El ribosoma se encuentra integrado por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Y la función del ribosoma es realizar la síntesis de proteínas. Viene el ARN mensajero, que se llama mensajero porque es el que va a traer el mensaje desde el núcleo. Entonces, desde el núcleo va a salir el ARN mensajero y se va a acoplar junto con las subunidades de los ribosomas, la subunidad menor y la mayor, para iniciar el proceso de síntesis de proteínas a través de un procedimiento llamado traducción, que esto lo veremos más extensamente cuando estemos viendo síntesis de proteínas. La mitocondria. A la mitocondria podemos decir que es la principal fuente energética celular de las células eucariotas. La mitocondria representa la energía. La mitocondria es un organelo que se compone por dos membranas, una externa y una membrana interna. Entre el espacio entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio intermembrana. La membrana interna, aquí podemos observar que cursa con pliegues hacia su interior. A estos plegamientos hacia el interior de la mitocondria les llamamos crestas mitocondriales. En las crestas mitocondriales se encuentra una enzima llamada ATP sintasa, que es donde se crea o sintetiza el ATP. Recordemos que el ATP, la adenosina trifosfato, es la moneda energética. Que en la membrana interna es donde se localiza la cadena de citocromos, que es un proceso de obtención de energía mucho mayor que el ciclo de Krebs. La cadena transportadora de electrones es otro nombre que también recibe. Entonces, en la membrana interna se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones que va a sintetizar ATP a través de la enzima ATP sintasa. Y en el interior de la membrana interna
tenemos a la matriz mitocondrial, que en la matriz mitocondrial se va a llevar a cabo el proceso de producción de energía mitocondrial llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el mejor conocido como ciclo de Krebs. Una particularidad de la mitocondria es que ésta contiene su propio ADN, el ADN mitocondrial, el cual se hereda ahora sí que es de mujer a mujer. Aquí podemos observar la membrana interna mitocondrial y esta es la enzima de la que les hablaba, la ATP sintasa, que ya después cuando estemos viendo cadena transportadora de electrones a través de un gradiente de presión por los iones hidrógeno, va a hacer girar esta enzima y se va a crear ATP. Esto es a grandes rasgos, luego vamos a ver de manera detallada paso por paso en una clase posterior. Y la vacuola es un organelo que la principal función es de almacenamiento. Y hay diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Podemos observar que la vacuola en la célula animal son pequeñas y son múltiples, a diferencia de la célula vegetal, donde la vacuola es única y es de mayor tamaño. El aparato de Golgi es una red de sacos membranosos, que al interior de estos sacos les llamamos cisternas. El aparato de Golgi tiene una cara posterior llamada cis y una cara anterior llamada trans. ¿Y cuál es la función del aparato de Golgi? Las vesículas que se forman del retículo endoplasmático, estos se van a fusionar por la parte de la cara cis del aparato de Golgi. Y estas vesículas, conforme van pasando de una cisterna a otra, se va modificando su contenido. Y estas vesículas pueden tener distintos destinos. Pueden servir para un proceso de exocitosis, que exo significa fuera, es un proceso de eliminación del contenido que hay en el interior de la vesícula. Es una manera en cómo la célula saca, digamos, material que no le sirve hacia la matriz extracelular. Otro objetivo es que los componentes de la membrana de la vesícula lleguen a formar parte también de la membrana celular. Y hay otros casos en que la vesícula creada por el aparato de Golgi no se elimine, sino que quede en el interior de la célula y puede llegar a formar un organelo. Al lisosoma se le conoce como es un organelo celular, el cual se le representa de manera analógica como que si fuera el estómago de la célula, ya que contiene una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Es un organelo también formado por una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. Y podemos observar las enzimas hidrolíticas que posee el lisosoma, que son nucleasas, proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. El interior del lisosoma es muy ácido, tiene un pH de 4.8 a 5 aproximadamente, y como les había comentado previamente, recordemos de qué está hecha la célula. La célula está hecha de fosfolípidos, de lípidos, de carbohidratos, de proteínas. Entonces, si nosotros observamos, todas las enzimas que se encuentran en el interior del lisosoma tienen la capacidad de destruir a la célula. Solo que mientras estas se encuentren aquí, están inactivas. Por eso les comentaba que el lisosoma es un organelo digestivo muy potente, cuya función puede llegar a degradar algunos virus, bacterias
organelos viejos, por así llamarlos, y todo lo que degrada el lisosoma, la célula lo recicla, ya que la naturaleza no desperdicia nada. Y los peroxisomas son organelos presentes en células animales y vegetales y contienen enzimas que catalizan la descomposición del peróxido de hidrógeno. La enzima encargada de esta tarea es la catalasa. Y el peróxido de hidrógeno lo transforma en oxígeno y agua. Y la principal función del peroxisoma es degradar ácidos grasos de cadena larga principalmente. Cilios. Los cilios, que podemos observarlos en esta imagen, tienen un parecido a pequeños pelos. De hecho, la palabra cilio significa pestañas. ¿Y cuál es la función de los cilios? Los cilios son principalmente numerosos en algunas partes del tracto respiratorio, cuya función va a ser realizar un barrido de partículas extrañas, de moco, que es el medio a través del cual expulsamos sustancias extrañas que entren en nuestro aparato respiratorio, como el polvo, por ejemplo. Entonces la función de los cilios es como de barrer. Luego vamos a tener al flagelo, que es esta estructura alargada que encontramos aquí, que la función del flagelo va a ser principalmente la motilidad celular, o sea, el movimiento de la célula. Si nosotros amplificamos la imagen, podemos observar la complejidad de la estructura del flagelo, que como les había comentado, la función del flagelo es el movimiento de la célula, que en el caso de las células animales, en el ser humano, la única célula que tiene flagelo es el espermatozoide. De ahí hay otro tipo de estructuras como las bacterias que tienen flagelos. El glucocálix. El glucocálix es una estructura que aquí podemos observar estas imágenes, que está compuesta por glucolípidos, glucoproteínas. Se encuentra en la parte externa o en la superficie de la membrana celular. Y la función principal del glucocálix es la función de reconocimiento celular. Reconocer células vecinas de células extrañas, y esto a nivel de células sanguíneas tiene una importancia, ya que es el glucocálix quien determina el tipo de sangre que cada persona tiene. Y la membrana celular. La membrana celular es una estructura, es una bicapa, porque está compuesta por dos capas. Una, dos, es una bicapa fosfolipídica, ya que tiene un grupo fosfato y una parte lipídica, que también se le puede llegar a conocer como el modelo del mosaico fluido, ya que tiene proteínas integrales, que estas proteínas integrales abarcan las dos bicapas, y proteínas periféricas, que las proteínas periféricas solo se encuentran sobre un solo lado de la bicapa. ¿Y qué funciones tiene la membrana celular? Tiene distintas. Pues delimita al interior de la célula, que es la parte intracelular, del exterior de la célula, la parte extracelular. Le da aislamiento físico. Tiene permeabilidad selectiva, o sea, no cualquier sustancia deja pasar, sino que hay puertas especiales, proteínas especiales que van a funcionar como canales, donde por ahí pueden pasar el agua, iones, y va a tener dos tipos de transporte, activo como pasivo. El activo es el que requiere de energía y el pasivo es el que no requiere de energía. Va a permitir la comunicación de la célula con el entorno, con la matriz extracelular, con células vecinas,
Y también recordemos que la membrana celular da cierto sostén estructural. La pared celular, que también es exclusivo de células vegetales, la pared celular se encuentra por la parte externa de la membrana celular y esto le va a dar una regularidad, una forma a la célula vegetal, así como también le va a dar protección, soporte, sostén a la célula vegetal. Y aquí, cuando hablemos de división celular, aquí la división celular es distinto. En la célula vegetal, que es por bipartición. Aquí podemos observar la membrana celular de la célula vegetal y cómo a su vez la pared celular tiene también una porción interna y una porción externa. Y bueno, un pequeño recordatorio junto con un texto. Recordemos que la ATP sintasa es la enzima que se encarga de crear ATP, que es nuestra moneda energética. Bueno, muchas gracias por presenciar este resumen, que sea de su ayuda. Cuídense mucho.